Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22. ¿Tienen? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos por este momento, mi Dios, que nos permite poder estar compartiendo la palabra, llevando la palabra también a muchos lugares del mundo a través de esa señal de YouTube. Bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada una de las personas que están sintonizándonos, Padre, y que esta palabra pueda servir de un alimento. Están pasando por situaciones en las cuales quizá se pueda pensar de que Dios no tiene cuidado de nosotros, pero vamos a entender a través de esa palabra que Dios tiene siempre el control de cada una de nuestras necesidades. Así que pedimos, Señor, que usted, su Espíritu Santo, ministre en nuestra vida, que, Señor, podamos ser de bendición. Y usted, Padre Santo, pueda hablar también a nuestros corazones. Entonces lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, el tema de la meditación en esta mañana le he puesto: sacando la amargura de nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, en aquellos momentos en los cuales pasamos por situaciones difíciles, llega la amargura a nuestro corazón? Y cuando llega la amargura a nuestro corazón, pasan diferentes situaciones, pasan diferentes problemas, aún más de los que ya tenemos, porque esas amarguras hacen en nosotros que crezca más nuestra envidia, que crezca en nosotros nuestro resentimiento, que hayan murmuraciones en contra de Dios, que nos roba muchas cosas nuestra vida. Y esta mañana vamos a ver nosotros qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos que esas raíces de amargura lleguen a nuestro corazón. El pueblo de Israel había pasado por situaciones mucho más difíciles quizá de las que en este momento está pasando. Recuerden ustedes que había pasado 430 años de esclavo sirviendo al faraón en Egipto, sufriendo castigos, trabajos forzosos. Ustedes bien conocen la historia de Israel, pero llegó un momento en que Dios, con mano poderosa, con mano fuerte, lo sacó de esa esclavitud y lo llevó rumbo hacia la tierra prometida. Pero en ese camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel se topó con diferentes obstáculos, con diferentes problemas, pero lo hizo Dios porque Él quería demostrar quién era el que tenía el control, quién era el que controlaba la situación. Pero el pueblo de Israel no entendía. En este momento, este episodio que estaba pasando el pueblo de Israel,
Ya habían pasado el Mar Rojo. Ustedes saben de que el milagro que Dios hizo con hacer pasar al pueblo de Israel sobre entre el Mar Rojo, hermano, es un milagro que hasta hoy día muchos científicos lo quieren negar. Pero nosotros no podemos negar, hermano, que el poder de Dios es tan grande que puede hacer cosas que el hombre nunca se va a imaginar. Hay milagros que Dios hizo a través de la historia de los héroes de la Biblia. ¿Se recuerdan cuando Gedeón mismo pidió y Dios hizo un gran milagro con los vellones? ¿Se recuerdan ustedes cuando Josué también pidió que el sol se detuviera y dice que todo un día el sol se detuvo en un solo lugar? ¿Se recuerdan cuando Ezequías estaba enfermo y Dios le dio una muestra también de su poder, retrocediendo el sol 10 grados? Cosas, hermanos, que ningún hombre en este mundo jamás, por mucho que se esfuerce la ciencia, no va a poder hacer nada. Pero en este momento el pueblo de Israel ya había pasado y había visto la mano poderosa de Dios cuando los libró de los egipcios, los pasó en medio del Mar Rojo y los llevó en seco hacia el otro lado. Y llegaron a un desierto llamado el desierto de Shur. Y se toparon, hermanos, que ustedes saben que en un desierto, el desierto significa necesidad. Hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos estar pasando por desiertos, por necesidades. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Hacemos exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando llegó a ese desierto. Lo primero que hizo el pueblo fue empezar a murmurar. ¿No se recuerdan o no se recordaban que hacía 3 días antes habían pasado el Mar Rojo? ¿No se recordaban ya? Imagínense la mente tan corta del cristiano, porque el pueblo de Israel también es un tipo del cristiano. Tan corta tenían la mente que hacía 3 días y ya no se acordaban de ese maravilloso milagro que Dios había hecho en sus vidas. Y en este momento, cuando se toparon con ese desierto llamado Shur y no encontraron, no tenían que beber. Y de repente dice que apareció una fuente de agua. Pero ¿qué sucedió? Las aguas eran amargas. Porque cuando nosotros muchas veces llegamos a los desiertos de la vida y empezamos a desconfiar de Dios, nos olvidamos de que Dios un día nos sacó de esa esclavitud. Nos olvidamos que Dios tiene poder para darnos lo que nosotros necesitamos, y en ese momento llega la amargura a nuestro corazón. ¿Y qué sucede cuando llega la amargura a nuestro corazón? Suceden muchas cosas y lo vamos a ver a través de la Biblia. En primer lugar, lo primero que viene cuando llega la amargura a nuestro corazón es la murmura. Dice que lo primero que hicieron estos hombres, en lugar de pedir a Dios, dice que empezaron a murmurar. El versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Mi hermano, ¿quién era Moisés? Podríamos decir que Moisés representa el pastor. Hermano, nosotros como hombres no le podemos ofrecer nada. Nosotros como hombres no le podemos resolver sus problemas. Y muchas personas
cuando se encuentran en la amargura, en ese desierto de la vida, y creen, hermanos, que el culpable de lo que sucede es el pastor. El culpable de lo que le sucede es que el pastor a mí me trata mal, el pastor a mí no me quiere. Y más no saben, hermanos, que cuando murmuran contra un siervo de Dios, están murmurando contra Dios, no contra el pastor. Porque Moisés no podía darles nada. Y empezaron a decirle a Moisés, Moisés, ¿qué vamos a beber? Llega la murmura a nuestro corazón. ¿Qué es la murmura, hermano? Murmura es quejarse entre dientes y hablar mal de una persona. Cuando nosotros pasamos o llegamos a ese desierto de nuestra vida y empezamos a murmurar, empezamos a echarle la culpa quizás no al pastor, empezamos a echarle la culpa tal vez a nuestros padres, a los hijos, cuando se portan mal y les va mal en la vida, ¿qué es lo primero que hacen? Echarle la culpa a sus padres. No, es que vos tenés la culpa de que yo me haya metido en drogas. ¿Y yo qué tengo culpa de eso, hermanos? Si cada uno de nosotros tenemos el discernimiento, podemos escoger el bien y el mal. Y muchas veces hay hijos que le echan la culpa a los padres porque han tenido quizá una vida, una juventud desastrosa. ¿Pero por qué? Porque no han buscado los caminos de Dios. Porque han querido resolver sus problemas a su manera, porque se han querido o se han apartado de Dios cuando se han encontrado en ese desierto. Mire, el pueblo de Israel, cuando estaba ahí en el monte Sinaí esperando que Moisés bajara y vio que Moisés no bajaba, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Apartarse de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos por problemas, no le echemos la culpa ni a la iglesia, no le echemos la culpa tampoco al pastor, ni le echemos la culpa tampoco a nuestros padres, a nuestros amigos. No, nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Murmuración, o la murmuración de los israelitas, demostraba la falta de gratitud. Mire, hermano, 430 años de esclavo. Y ya se les había olvidado. En una ocasión le dijeron a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado ahí en Egipto. Mira, allá comíamos carne, allá comíamos esto, comíamos lo otro, allá nos dábamos gusto. Qué poca, o qué mente más corta, la del cristiano. Cuando venimos a Cristo, si bien es cierto que tenemos problemas, hermano, pero mire, yo desde el momento en que estoy en los caminos de Dios he tenido problemas, pero nunca Dios me ha desamparado, porque Él lo ha prometido en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Él está con nosotros. ¿A quién tenemos que recurrir? Si pasamos momentos difíciles, nosotros mismos como iglesia en este momento estamos pasando un momento bien difícil, pero ¿qué tenemos que hacer? No murmuremos, hermano. Dios se va a encargar, Dios va a hacer la obra. Nuestra falta de gratitud muchas veces nos hace murmurar contra Dios. Nuestra falta de fe, de confianza, nuestra inconformidad. Muchas veces no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, como Dios nos tiene. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y eso es característico, es típico del ser humano. Entre más quiere, dice el dicho, entre más tiene, más quiere. Y eso es así, hermano. En todos los aspectos de nuestra vida muchas veces así somos. Que Dios nos ha dado un trabajito donde ganamos quizá un poquito más del mínimo, unos $300. Ay, yo quisiera ganar 500. Y si gano 500, yo quisiera ganar 1000. Y si gano 1000, yo quisiera ganar 1500. Y así, mire, hermano, nunca nos saciamos.
Yo vivo en la residencial San Ernesto. Antes vivía allá en Montes 4. Mano. Muchos conocen Montes 4. Mano, yo no quiero decir que la San Ernesto es una gran una residencial populosa. No, es humilde. Pero por lo menos salimos un poquito. Ahora ya no queremos vivir aquí. Hoy queremos vivir en la Santa Elena. Mi hija quiere vivir en la Santa Elena, imagínate. Estudiar y trabajar, le digo yo. Porque nosotros no te lo podemos dar. ¿Ah? Muchas veces Dios nos va a bendecir, pero también requiere de nuestro esfuerzo. Pero también nosotros, hermanos, no tampoco vamos a ser conformistas, pero tampoco murmuremos contra Dios. Mi hermano, hablando el día de ayer con mi esposa, yo le decía, mira, nosotros aquí tenemos casa, tenemos comida, tenemos todo lo que necesitamos. Mire, hay personas que están queriendo salir para Estados Unidos y van a pagar, no sé cuánto gastan para poder ir a solicitar una visa, gastan casi $200. Y mire, esa embajada de Estados Unidos está haciendo pisto a costillas de los tontos. Y si usted me está viendo y usted lo ha hecho, usted es un tonto, porque le va a dejar regalar el pisto allá. ¿Ah? Hay personas que, mire, hay personas que venden hasta sus casas, que dejan a sus familias hasta sin un techo, los venden o los embargan o los empeñan para los hipotecan para irse para Estados Unidos. Y no llegan ni a la frontera, hermano, y ahí ya los han desvalijado los mexicanos y se vienen y los mandan de regreso. Con suerte los mandan con vida. Se han dado muchos casos en los que vienen, hermano, en un ataúd. Yo conocí una persona que de México lo trajeron en pedacitos. Eso es lo que logran. Porque no nos conformamos. Por la inconformidad, hermanos, muchas veces nos lleva al fracaso. Y así es en la vida cristiana también. Pero nosotros tenemos que, primeramente, ser agradecidos. No nos quejemos. Tengamos fe, confianza de que cualquier cosa, cualquier situación por la que estemos pasando, Dios es suficiente, hermano. Pidámosle a Dios que no venga la inconformidad a nuestra vida. Y también, hablando de la murmuración, para terminar con este punto, la murmuración daña una relación. Nosotros empezamos a murmurar de la familia que Dios nos ha dado. Empezamos a murmurar de la iglesia que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque nos ha dado una iglesia, un lugar donde nosotros podemos aprender, podemos compartir la palabra de Dios, podemos alabar a Dios. Hay países, lugares en el mundo en donde la gente tiene sed, tiene hambre y sed de la palabra, y no pueden, hermanos. Quizá hay personas que solamente lo pueden hacer a través de internet, porque la palabra no llega de otra forma, porque no lo permite el sistema de gobierno en el cual se encuentran esos países. Tenemos que ser agradecidos. Pero nosotros, cuando empezamos a murmurar, empezamos a ver mal. Mire, cuando empezamos a murmurar, o entra la murmura en nuestro corazón, empezamos a ver mal todo lo que se hace. Si se trata de la pareja, ya nosotros ya no nos gusta lo que... Mire, cuando uno está en la luna de miel, ¿verdad? Mire, por todo lo que hace la persona,
de la cual uno está enamorado, todo le hace gracia, ¿ves? Todo le hace gracia. Pero ya cuando pasa el tiempo, ya aquello que le hacía gracia, ahora ya le cae mal. Se arruina una relación. Mira, que vos no te arreglás, vos no te peinás. ¿Ah? Ese vestido no te queda bien. Murmurar, hermano. ¿Sabe que en la disciplina militar, yo estuve en el ejército hace mucho tiempo, hace 35 años, estuve en el ejército, y hay un artículo en la ordenanza del ejército que dice: no murmurarás de tus superiores, no murmurarás de la calidad del rancho. El rancho es el faje, la comida, la trama, dicen por allá en otros lugares, ¿ah? Y sabe que al que murmura, mire, si usted le cae mal a un superior, hermano, donde pase, párate ahí, y pa, la gran pechada. Y uno tiene que sonreírle, pues. ¿Ah? Esa es la disciplina militar. Le pega esa gran pechada que a veces hasta lo bota, o le hace otra cosa, hermano. Y cuando se para y se le queda viendo, tiene que estar riéndose con aquel que lo está maltratando. ¿Ah? Y la murmuración ahí es castigada. También Dios. Mire, es que Dios es bueno, hermano. Dios no nos va a dejar solos, pero a Él tampoco le gusta que nosotros murmuremos, hermano. Y aún así Dios es misericordioso. Ahora, cuando viene la amargura a nuestro corazón, también la amargura no solamente trae murmuración. La amargura, hermanos, nos roba la felicidad. Yo quiero que vaya conmigo a Esther capítulo 5. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? El libro de Esther es un libro que tiene 10 capítulos. Está antes de Job, para que no lo busquen en el índice. Está antes de Job. Esther capítulo 5. Esdras, Nehemías, Esther capítulo 5. Ahí se narra la historia del pueblo de Israel, en una de las etapas del pueblo de Israel, en las cuales el pueblo tenía un enemigo que se llamaba Amán. Y sabe que Amán, hermanos, la había agarrado contra el pueblo, como dice el dicho, ¿verdad?, de puro fay. Mira, hermano, es que nosotros los cristianos a veces nos hacemos enemigos por gusto, hermano. Solo porque no les caemos bien, solo porque predicamos la palabra, solamente porque no les gustan las alabanzas. A veces hay personas que les repugna oír siquiera mencionar el nombre de Dios, y no se dan cuenta que Dios es el que les ha dado la vida, que Dios es el que les está dando todo lo que tienen en este momento, porque Dios dice que Él es bueno para con los malos y para con los buenos. Dios hace salir el sol para los malos y para los buenos. Dios no hace excepción de personas. Dios es misericordioso para con todos. Pero a veces nosotros, solo por el simple hecho de ser cristianos, nos encontramos con enemigos. Y Amán era uno de esos. Amán odiaba al pueblo de Israel. Y sabe que a pesar de que tenía todo, hermano, tenía bienes, el rey le había dado bienes, le había dado, hermano, riquezas.
Y Amán no era feliz. Porque cuando entra la amargura a nuestro corazón, se termina la felicidad. Y nosotros podemos vivir en el escalón, podemos tener una casa con jacuzzi, podemos tener el mejor carro, podemos tener, hermano, la mejor casa, podemos tener, hermano, todo lo que pueda tener una persona para vivir cómodamente, pero no vamos a ser felices. Y eso le sucedía a Amán. En el capítulo 5, versículo 9 de Esther, nos dice: y salió Amán aquel día contento y alegre en su corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Sabe qué le pasaba a Amán? Amán quería que por la posición que él tenía, todo el mundo le rindiera homenaje, que todo el mundo se le hiciera la venia, se le arrodillara. ¿Ah? Pero Mardoqueo había aprendido una cosa, que ante el único que se tenía que arrodillar, ante el único que se tenía que humillar, era ante Jehová de los ejércitos. Y eso le dolió. Mire, hermano, hay personas que les duele. ¿Ah? Porque uno no hace las cosas que ellos hacen. Y eso es lo que estaba sucediendo con Amán. Dice, salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo en el palacio a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba para rendirle tributo, ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Este hombre no era feliz, hermano. Tenía todo. Él iba contento porque la reina lo había invitado a un banquete con el rey. Imagínese usted que con nosotros, con solo que otra persona nos diga, te invito a comer, se alegra, hermano, porque sabe que no va a gastar en ese almuerzo, ¿no? Ya es un ahorro. Y él iba a comer con el rey, iba contento, pero la amargura en su corazón le robó la felicidad. No permitamos que esa amargura a nosotros nos robe la felicidad. ¿Qué otra cosa nos roba la amargura? La amargura nos roba la bendición. Vea lo que dice Ruth, capítulo 1. Vamos a usar un poquito la Biblia estos últimos minutos que nos quedan. Ruth capítulo 1, versículo 20. Ruth está después de Josué, de Jueces, antes de Samuel. Ruth capítulo, sí, ¿verdad? Ruth capítulo 1, versículo 20. Vea lo que dice. Y ella le respondía, no me llames Noemí. ¿Qué significa Noemí? Placentera. No me llames Noemí, sino llámame Mara. ¿Qué significa Mara? Dijimos, amargura. ¿Por qué? ¿Por qué no quería que le llamaran placentera, sino amargura? Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero ¿por qué? ¿Por qué ella se encontraba en esa situación? Recuerden que ella era una mujer israelita y se había ido a otro lugar que no era Israel, a Moab. Y recuerde que los moabitas eran enemigos de los israelitas. Ella se había apartado, por decir así, de los caminos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, va a llegar la amargura a nuestro corazón, y esa amargura también a nosotros nos va a robar la bendición.
El versículo 21 dice, y yo me fui llena, oiga bien, ¿qué significa llena? Bendecida. Nosotros acá en la iglesia tenemos bendición, hermano. Mire, aquí una persona, una vez, que por cierto fue la última vez que estuvo aquí con nosotros, pasó a dar un testimonio de que Dios le había provisto para pagar el colegio de su hija, y fue el último día que estuvo aquí. ¿A dónde anda hoy? No está en otra iglesia cristiana alabando a Dios. Si estuviera ahí, gloria a Dios. ¿A dónde anda hoy? ¿Para dónde se fue? Para donde los enemigos de Dios. Ahí anda, hermano. Y mire, yo soy muy respetuoso también de las creencias. Pero hermano, no podemos nosotros volver atrás. No podemos nosotros buscar la felicidad en algo que no es Dios. Mire, discúlpeme, yo estaba viendo una en la noticia. Ahí salen unas personas alegres y personas, mire, que se ven con una gran devoción, adorando a un muñeco que les han mandado de Japón. No sé quién la vio. ¿Lo vio? Les han mandado un muñeco de Japón. Es que es un muñeco, hermano. Ese no es Dios. Lo van a poner allí en la catedral de San Salvador. Ay, es que tiene unos ojos tan lindos. Unas chibolas que le han puesto, hermano, de canicas. Esos son los ojos que le ponen. Yo creo que ni cuerpo tiene, porque yo me fijé abajo, en el borde del vestido se veía como un pedestal. Yo creo que solamente la forma de las manos y la cara tiene. Si levantan la sotana, lo van a ver. Mire, está en esta posición. Y dice la gente, es que mire cómo tiene sus manitas. Está como que nos está llamando. Qué gente más bruta, va. Discúlpeme, pero gente bruta. Discúlpeme. Yo no puedo callar lo que Dios pone en mi corazón que yo diga. Porque, hermano, pero ¿sabe qué es lo que yo admiro de esas personas? Que aún en su fe errónea son fieles. Si nosotros como cristianos, como personas que decimos que adoramos a un Dios vivo, hermano, estuviéramos como esa gente, no cupiéramos en las iglesias cristianas. Pero decimos que somos cristianos, que adoramos a Dios, y en este momento hay muchas personas que en lugar de estar en la iglesia están en la playa. Hay muchas personas que en lugar de estar en la iglesia, hermano, están haciendo otras cosas que no tienen, andan en la rueda, hermano. Y mire, lo peor es que hay cristianos que hasta se dan el taco, se toman fotos y las suben al Face para que lo vean que anduvieron en la rueda, hermano. Yo conozco uno. Si me está viendo, ya vos sos. Que yo fui con una chava y que no acá. Pregunto si fuéramos así. Mire, yo no le voy a decir que está bien que vayan a disfrutar. Mi hija en este momento no está acá con nosotros. Le dimos permiso para que fuera con un tío a pasear. Porque nosotros no podemos, porque tenemos que atender también la iglesia. Mire, hermano, yo quisiera en este momento andar allá por donde ella anda. Pues. A mí me invitaron también. ¿Pero por qué no fui? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Y porque yo sé que Dios, si dice su palabra, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, Dios no se va a quedar con nada.
Yo quisiera andar en este momento dándome la gran vida, hermano, pero yo tengo un compromiso con Dios. Porque cuando nosotros hacemos a un lado a Dios, cuando nosotros nos apartamos, pasará lo que le pasó a Noemí. Versículo 21 dice, yo fui llena. Pero vea lo que dice. Pero Jehová me ha vuelto. ¿Cómo dice? Mi hermano, yo no soy profeta, y lo dije el domingo pasado. Yo no soy profeta. Pero muchas personas de las que en este momento se han retirado de los caminos de Dios, van a regresar llorando. Van a regresar llorando por la pérdida de un ser querido. Van a regresar llorando porque no tienen trabajo. Cuando se fueron de aquí, el último testimonio que dieron, Dios me ha bendecido, Dios me ha pagado el colegio de mi hija. ¿Y ahora dónde andan? Van a regresar llorando. Quizás no aquí, quizás yo no los vea. A mí no me interesa verlos, ni quiero tampoco, ni les deseo el mal. Pero eso es las consecuencias, hermanos. La amargura nos roba la bendición. La amargura provoca en nosotros un resentimiento. No solamente hacia el hermano, no solamente hacia el amigo, al prójimo. No, provoca un resentimiento hacia Dios. Mi hermano, sí, que se enojen conmigo, no me importa, hermano. Si hay personas que se han ido de acá de la iglesia y paso a la par de ellas, y cuando les digo, hermano, Dios le bendiga, ¿qué hubo? Resentimiento. Pasa a la par de ellos uno, hermano, y no lo conocen, o en lugar de saludarlo uno, empiezan a murmurar. ¿Lo dice la palabra? Empiezan a reírse de uno. Bueno, que disfruten, como dijo mi hermano ayer, hermano, que te aprovechen. Aquí iba él en la calle, ¿verdad? Y dice que habían unos grandes charcos y usted sabe que cuando los microbuseros pasan, hermano, los cae, gente que no tiene compasión por el prójimo, hermano, le echan el agua sucia encima, hermano. Y yo he visto gente tal vez con un vestidito blanco, ¿verdad? Camisita blanca, y pasan y le pasan echando todo el chapuzón, ¿verdad? Y dice mi hermano que él iba, ¿verdad? En la calle, vio un charco y él se apartó, dijo, ¿por qué unos microbuses? Pero se previno y abrió el paraguas, dijo, porque si alguien me pasa queriendo echar, yo me cubro con el paraguas, ¿no? Y cabal dice que venía un microbús con todo y en lugar de apartarse, se hizo más al centro del charco y lo bañó todo y dice que él agarró el paraguas, hermano, y el microbusero paró todavía y dice que riéndose porque le había echado el chapuzón, ¿no? Y dice que él en el nombre del Señor, mi hermano es bien religioso, vea, él es bien espiritual. Y dice que agarró el paraguas, ¿verdad? ¡Plash al espejo! Que te aproveche, que le dijo. Se le acabó la risa al motorista, ¿no? Y hay gente, ¿no? Hay hermanos que así actuamos muchas veces, siendo hermanos. La amargura en nuestro corazón, hermanos, nos hace que haya resentimiento. El mismo Job, vea lo que dice Job capítulo 23. Vamos a terminar, hermano. No, pero que ya quieren ir. Esto está bueno, ¿verdad? Job capítulo 23. Ya quieren ir, hermano. Job capítulo 23. Versículo 2, vea lo que dice. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido.
¿Sabe qué es lo que sucedía? Que Job estaba en una situación en la cual Dios había permitido que el enemigo lo tocara. Y aunque a Job le pareció que Dios lo trataba con mucha dureza, lo cierto es, y le puedo decir yo, que Dios siempre es un Dios justo. Nosotros creemos que es un Dios injusto. Job en ese momento no sabía que Dios mismo le había dado permiso a Satanás. Job no sabía que Dios había tenido una discusión con Satanás, se recuerda en el capítulo 1 de Job. Por lo que él pensó que sus aflicciones, los momentos que estaba padeciendo, procedían directamente de Dios, pero en realidad era obra de Satanás. Mire, Dios no quiere ver a sus hijos en desgracia. Dice la palabra que Dios junto con la prueba, Él pone la salida. Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida y Dios permite que Satanás ponga esos problemas para que nosotros podamos aumentar nuestra confianza, nuestra fe en Él. Pero Job no sabía en ese momento lo que estaba sucediendo. Pero con todo eso, la declaración de Job de que Dios permite a veces que llegue a nosotros el sufrimiento, era una expresión de lo que él estaba sufriendo en ese momento. A favor de Job hay que observar que a pesar de que la mano de Dios era, podríamos decir, pesada, había una situación en Job que no le permitía tener tranquilidad en su cuerpo. Pero a pesar de todo eso, Job no maldijo ni murmuró contra Dios. Job no hizo lo que la mujer de él le dijo. Allá en el capítulo 2, versículo 9, cuando le dijo: mira cómo te tiene tu Dios, hombre. Mira, maldícelo y muérete mejor, hombre. ¿Ah? No. A pesar de todo, y un momento en el capítulo 25 dijo él: yo sé que mi Redentor vive. O versículo 27, perdón, capítulo 27. Dijo: yo sé que mi Redentor vive. Mire, hermano, que la amargura no provoque en nosotros un resentimiento hacia Dios. Y en cuarto lugar, que la amargura provoca envidia por la prosperidad de otros. Mire, hermano, cuando hay amargura en nuestro corazón, como decía mi abuelita, ¿verdad? No podemos ver ojos bonitos en cara ajena. No somos felices. No. Conformémonos con lo que Dios nos ha dado y mantengamos siempre esa confianza. El pueblo de Israel, le decía al principio, a pesar de que había pasado por unas duras situaciones y Dios lo había librado, decayó su fe y su confianza. Entró la murmuración. ¿Por qué? ¿Por qué entró la murmuración? ¿Por qué decayó su confianza? ¿Por qué perdieron la bendición? ¿Por qué hubo resentimiento? ¿Por qué hubo amargura en ellos?
porque entró la amargura en ellos, porque ellos se olvidaron de que Dios era suficiente para poder satisfacer sus necesidades. Si usted se encuentra en un problema en este momento, no murmuremos contra Dios. Más bien, confiemos en que así como Dios sacó al pueblo de Israel, los llevó a aquel lugar donde lo único que encontraron fueron aguas amargas,